Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa con José Luis Jiménez. En el programa de hoy, José Luis nos va a hablar sobre simbología y ocultismo. ¿A qué le llamamos magia? ¿Por qué es necesario transmitir ciertos conocimientos mediante símbolos? ¿Qué significa ocultismo? ¿Lo esotérico y lo oculto es lo mismo? ¿Existe la brujería? ¿Se puede hacer daño a terceros mediante conjuros, encantamientos o hechizos? Además de estas preguntas, que se responderán a continuación por la explicación de José Luis, os recuerdo que podéis hacer más preguntas en el chat de YouTube. Y recordad, por favor, escribir vuestras preguntas en mayúsculas para diferenciarlas de los comentarios. Y todas estas preguntas las iré recopilando y al final de la exposición de José Luis, pues pasaremos a la ronda de preguntas. Hola, José Luis. Bienvenido. Adelante, cuando quieras. Bienvenidos a todos una vez más a este episodio de hoy, como ha dicho Iván, sobre simbología y ocultismo. El tema en sí es muy extenso. Bueno, diríamos que es tan extenso que es imposible poderlo abarcar en un solo programa. Por lo tanto, no es nuestra intención que en este programa podamos abordar en profundidad los temas que se pueden interpretar como que corresponden o se englobarían dentro de esta definición de ocultismo y simbología, o simbología dentro del ocultismo. Es más, yo quisiera hacer una definición inicial para que de alguna manera se pueda entender qué es ocultismo y en este caso ocultismo, que es lo mismo o sería lo mismo, similar a decir esoterismo. ¿Y por qué digo esto? Es porque al esoterismo también se le suele denominar ciencias ocultas o ocultismo, y no es por su ocultamiento y porque a quien acude a él no pueda conocerlo, sino por la dificultad que entraña su comprensión y la preparación necesaria del iniciado. Cuando hablamos de esoterismo, escrito con ese esoterismo, pues cuando se escribe con X, exoterismo, estaría haciendo referencia al conocimiento de lo externo. Pues bien, cuando hablamos de esoterismo con S, nos estamos refiriendo a una serie de materias relacionadas con el mundo interior del ser humano, en la que se comprenden varias facultades de tipo extrasensorial, como pueden ser la clarividencia, la intuición o la sanación, por poner solo algunos de los ejemplos que vamos a abordar, así como todas las mancias conocidas, entre las que podemos destacar algunas, como la quiromancia, la lectura de tarot, las runas, las caracolas, etc. E incluso también podríamos incluir a la astrología, la numerología o hasta la cábala. Así, las diferentes materias abarcadas por el esoterismo tienen su origen en lo más remoto de la antigüedad del ser humano. Y es a través de la constante observación de los astros, las estaciones climatológicas o las diferentes causas y efectos
en la naturaleza en torno del hombre, que el ser humano inicia el estudio de lo que después vendría a denominarse la astrología, la climatología o el estudio de las diferentes y variadas mancias. Este antiguo conocimiento se ha venido transmitiendo de generación en generación desde las más remotas culturas. Así, por ejemplo, tenemos los diferentes manuscritos encontrados al respecto, haciendo referencia a técnicas o rituales o filosofías de vida en culturas tan antiguas como la antigua Mesopotamia o Sumeria, la egipcia, la hindú, la tolteca o la maya, por citar solo algunas de las más conocidas. Las personas que han recogido el legado de dichos conocimientos se han ido agrupando en diferentes castas o clanes, como pueden ser, por ejemplo, los chamanes, los wiccanos, los brujos, magos, druidas o incluso un determinado misticismo religioso. Hoy día, la práctica del esoterismo ha quedado muy difuminada por la nueva era o New Age, donde las diferentes mezclas de otras tantas técnicas, religiones o prácticas chamánicas hacen que se pierda la raíz o base de cada materia, en beneficio de una globalización de todas las culturas esotéricas, quizás más asequible al razonamiento actual. Así, no es de extrañar que dentro del concepto del esoterismo, por poner un ejemplo, podamos encontrar prácticas y actividades tan dispares como la lectura del tarot o los ejercicios de Tantra Yoga. En definitiva, el esoterismo, para una gran mayoría de personas, ha venido a suplir el vacío dejado por las diferentes religiones, que durante cientos o incluso miles de años no han podido dar respuestas a las preguntas espirituales del individuo, ya que a través de las distintas mancias, rituales o prácticas espirituales o yógicas, el hombre ha creído encontrar las respuestas que no ha encontrado en determinadas religiones. Bien, ¿y por qué os he explicado esta definición de esoterismo? Pues porque no puedo dejar pasar esta oportunidad para aclarar que el esoterismo, cuyo significado es el conocimiento profundo o interno del ser humano, se ha tergiversado, se ha manipulado y se ha utilizado de forma, diría, torticera y despectiva, para identificar a una serie de individuos que, lejos de ser verdaderos esoteristas, se dedican a hacer negocio gracias a la ignorancia de muchas personas que acuden a estos manipuladores en busca de ayuda. Por eso hay que aclarar que muchos de los videntes, echadores de cartas y otras mancias que tanto se pregonan en los medios no tienen nada que ver con la finalidad del esoterismo, pues se limitan a adquirir un mazo de cartas, de tarot, por ejemplo, a leer las instrucciones que vienen con dichas cartas y a interpretar lo que sale en cada tirada, según las indicaciones que correspondan a cada tipo de cartas. Otros videntes, y lo digo entre comillas, son más astutos y utilizan la psicología para averiguar los datos que necesitan conocer de sus clientes y así hacerles creer que realmente poseen el don de la clarividencia. No voy a mencionar nombres, porque estoy seguro que muchos de vosotros ya sabéis a quiénes me refiero y si no, pues solo tenéis que echar una ojeada a los anuncios o a estas ferias esotéricas o mágicas, ¿no?, que se anuncian como si de un show se tratase. Bien, he creído conveniente hacer esta aclaración antes de empezar a hablar directamente de las simbologías, de las diferentes simbologías que vamos a encontrar dentro del esoterismo o del ocultismo, porque hay que diferenciar al esoterista, que realmente lo es,
de quien no tiene nada que ver o prácticamente nada que ver con el esoterismo, que sí, utilizará alguna mancia como, pues bueno, las tiradas de tarot o las runas, etcétera, que veremos, pero que eso es una parte muy pequeñísima, muy pequeña, mínima, que forma parte del esoterismo, de lo que se entiende como este conocimiento interno, oculto o profundo, y que desgraciadamente no se está utilizando como debiera, sino que sirve pues para que algunos espabilados y aprovechados pues hagan negocio. Bien, a este respecto voy a empezar ya a hablar sobre las primeras informaciones que tenemos sobre la simbología esotérica o oculta. Hace ya quizá unos meses, ¿no? En programas anteriores, cuando hablábamos de la creación del ser humano, recordaréis, los que seguís estos programas, que hablamos de unos seres muy especiales. Digo unos seres especiales porque no tenían una forma física, no constaban de una materia como nosotros, pero que en cambio sí que interactuaban con el ser humano. Y me refiero a los arcontes, que como veis en esta imagen que os muestro, eran representados con una forma similar a la que podéis ver aquí y que además aparecen con una simbología muy clara, como sería el sol, la luna o la estrella, las estrellas. Esto lo vamos a dejar aparcado de momento porque luego veremos que sí que tiene mucha relación con otro tipo de simbologías que se utilizan dentro del ocultismo, del esoterismo. En las primeras culturas, sobre todo cuando hablamos de la cultura más antigua que conocemos, que sería en este caso la de Asiria o como hemos comentado antes, la Babilonia o babilónica, siempre nos basamos en las informaciones, en el conocimiento que hemos podido encontrar en las tablillas cuneiformes, de estas tablillas cuneiformes de arcilla que se encontraron en Nínive en el año 1915 aproximadamente, y es a partir de que tenemos esta información escrita con unos caracteres y unas simbologías no siempre reconocidas, que empezamos a conocer aspectos del pasado, pero la simbología en sí es mucho más antigua que las culturas que hemos llegado a conocer o de las que hemos llegado a tener conocimiento, como esta antigua Mesopotamia. En estos ejemplos que ahora os muestro aquí, vemos cómo se pueden transmitir información a través de, incluso en este caso, de representaciones de hechos históricos, ¿no? de batallas o de deidades o, por ejemplo, incluso de aspectos ya entrando en lo que sería conocimientos más profundos, como sería el árbol de la vida que vemos representado en estas tablillas de Arsubanipal, donde se representaría la sabiduría. E incluso personajes pues de esta cultura mesopotámica, como serían los dioses Anunnaki, vemos que son representados pues con una serie de atribuciones, de atributos, como en principio serían las alas. Cuando a un personaje se le representa con alas, pues significa que puede volar o cuando menos que puede venir o que viene del cielo. Vemos, por ejemplo, que tiene en su mano derecha, está como mostrando, apuntando con una piña que se interpreta que lo que representa es precisamente la glándula pineal del ser humano, la que también se conoce como el tercer ojo, de donde procedería el conocimiento, sobre todo de tipo más instintivo, ¿no? Pero no solamente en la cultura mesopotamia encontramos estas informaciones, ya las encontramos también en Egipto. En el antiguo Egipto vemos que las representaciones, los símbolos, los caracteres se van a representar de otra manera quizás más gráfica, por supuesto, que la anterior, pero que nos van a hablar de aspectos trascendentales para el ser humano, como es el viaje después de la muerte, cómo se realiza en el libro de los muertos, que nos explica todo un procedimiento o nos explica qué es el ritual en este viaje que se va a llevar a cabo, o aspectos pues mucho más también diríamos en este sentido cotidianos del ser humano. Y ya avanzando en la historia, en la época diríamos más reciente a nosotros que conocemos, pues esta transmisión
del conocimiento y a través de caracteres, pues está representada mediante los libros. En los libros es cuando ya empezamos a encontrar una información mucho más detallada, mucho más explícita, pero no siempre comprensible para todo el mundo. Como ejemplo, pues en esta imagen podemos ver pues, un libro de alquimia en el que la mayoría de las personas, si no son iniciadas y no han estudiado, no han sido iniciadas en la alquimia, pues no iban a entender prácticamente nada de lo que se dice, porque se están utilizando palabras y simbologías diferentes a lo usual, a lo que se viene utilizando. Y una de estas simbologías sería el que tenéis ahora aquí delante. Lo que tenéis aquí delante, bueno, se conoce con varios nombres. Normalmente se le llama pentáculo, se le llama también pentagrama o la estrella de 5 puntas. Aquí, si os preguntase ahora a la mayoría de vosotros qué entendéis, qué representáis con esta imagen, este símbolo de este pentagrama, pues supongo que la mayoría, por lo que habéis visto, lo que habéis oído, diréis que está representando algo malo, algo que tiene que ver con el diablo, con Satán. Bueno, de entrada os diré que quizás no vayáis muy desencaminados si tenemos en cuenta que la interpretación de este símbolo, tal como os he comentado ahora, es actual, no es la que se conocía originariamente desde hace ya muchos años, mucho tiempo atrás. Incluso antes de estas culturas que os he mencionado, ya se utilizaba, en este caso, el pentagrama invertido, que es como se suele conocer. ¿Por qué? Pues porque no significaba lo que ahora se piensa la mayoría de las personas que significa. Yo os lo explicaré. El pentagrama invertido, que ha sido asociado desde hace mucho tiempo con el misterio y la magia, es sin duda alguna el más popular o el más conocido. Seguramente que si tuviéramos que ver qué símbolo la mayoría de las personas ha visto alguna vez y que sabe asociar con algo muy concreto, sería el pentagrama o el pentáculo. Pero el diseño de este pentagrama se ha utilizado para otras muchas, vamos a decir, informaciones o conocimientos ocultos que no todo el mundo ha llegado a conocer o a alcanzar. Inicialmente, este símbolo representaba el dios, un dios mítico, que además era de la mitología griega, que se llamaba Pan. Este dios Pan era el dios de los deseos carnales, representaba los deseos carnales masculinos y también se le consideraba como el dios de la promiscuidad. Este sería el sentido más antiguo que conocemos. Vuelvo otra vez a poner que no se me marche. El sentido más antiguo que conocemos de este símbolo. Pero ya en la Edad Media, a raíz sobre todo, luego hablaremos de la aparición del cristianismo, que va a tener mucho que ver en el cambio que se va a producir del significado de diversas simbologías. La religión cristiana va a tener mucho que ver en el cambio o diríamos, en lo que se conocía hasta entonces, cómo se le tergiversa, se le manipula y se le da un sentido totalmente distinto al que tenía. Por supuesto, por intereses de la propia religión cristiana, como veremos. Pues bien, en la Edad Media, como os decía, este símbolo se convierte entonces en el dios cabrío, Pan en este caso, y se le identifica con el demonio cristiano, con el Satán cristiano. Curiosamente, también mucho más tarde, luego lo veremos, se le va a dar este sentido demoníaco a otras organizaciones que se van a aprovechar de ello, que se van a crear ya muy recientemente, y se le conocerá este símbolo, que ahora os explicaré con más detalle, como el sigilo de Baphomet. Bien, pues como os he dicho, mirando este símbolo, a partir de la Edad Media se le empiezan a identificar pues con Satán, con el macho cabrío. Si miramos aquí, está dentro de esta figura, observamos que aparecería la cabeza del demonio, del macho cabrío,
como que estaría con los cuernos en la parte superior, las dos puntas de la estrella, la cabeza sería en la parte inferior. Y veremos varias representaciones similares que vienen a indicar lo mismo, que hace referencia a algo malo, a lo maligno, al demonio, al Satán, como vemos en esta otra imagen, y en la que veréis que efectivamente el pentáculo, la estrella de 5 puntas, aparece invertida con la cabeza del macho cabrío en la parte superior. Y luego una serie de simbologías, incluso la cruz cristiana invertida también, y lo que se referían pues a demonios, vemos alados, alrededor de la misma. Es una imagen que la vamos a ver de una forma más asidua y que todo el mundo va a identificar como algo maligno. Y bien, y nos ponemos ya en el siglo pasado, prácticamente en el siglo XX, cuando aparece ya esta simbología mucho más concreta, que la habréis visto, y que ya adquiere el nombre que os he dicho antes, el de sigilo de Baphomet. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque hay un personaje, en este caso me refiero a Anton LaVey, que también se conocía como el Papa Negro, el que creó la iglesia de Satán. Y este personaje que veis aquí ahora en la imagen es el que va a fundar esta iglesia y el que va a utilizar este símbolo, esta imagen que os acabo de mostrar, y en el que ya vemos además que contiene una serie, unos caracteres que son correspondientes al alfabeto hebreo, que tienen también una identificación para esta iglesia satanista, ¿no? Evidentemente, esto que Anton LaVey realiza, lleva a cabo, que además él se basa también en otras ideas anteriores, él no es el originario, pero estaba Lovecraft antes que él y había otros autores que ya hacían referencia al pentáculo como un signo, un símbolo que representaría lo contrario a lo que ahora veremos que se representa cuando la estrella está, diríamos, apuntando hacia arriba. Era precisamente, pues bien, pues para crear otra nueva religión, como veremos que se van a crear posteriormente. Esta creación de la iglesia de Satán la lleva a cabo Anton LaVey en el año 1966, en concreto es un 30 de abril, la noche del 30 de abril, que como vosotros sabréis se corresponde con la noche de Walpurgis. Bien, él se afeita la cabeza, hace un ritual y bueno, incluso pues proclama ese día, el día 30 de abril del año 1966, como el año 1, el año de Satanás. Bien, no voy a extenderme mucho más con ese tema, pero os muestro esta otra imagen. Veis aquí que está la estrella de 5 puntas también invertida hacia abajo. Y claro, podréis pensar, pues se tratará de algún templo satánico, porque si ha creado este símbolo o se ha aprovechado de él, pues en este caso el Anton LaVey y otros más, para indicar que se está hablando de Satanás, será un lugar satánico o un templo relacionado con esta iglesia de Satán. Pues no. Esta imagen que veis aquí y que es efectivamente un pentáculo, una estrella de 5 puntas invertida, la podremos encontrar en una iglesia templaria en España, en concreto es la iglesia de Río Lobos. Hay muchas más, no os he puesto todas porque perderíamos mucho tiempo en explicarlo, pero para que veáis que este símbolo se utilizaba con anterioridad a la creación, en este caso de la iglesia de Satán por Anton LaVey, con esta forma hacia abajo. Pero bien, ahora hablaremos de la parte positiva. La parte negativa, digo negativa entre comillas, para que me entendáis, sería que la punta que indica hacia abajo es donde estaría, en este caso, el ser humano, el hombre, y las otras puntas estarían indicando los 4 elementos. Son 5 puntas de la estrella, entonces estaríamos hablando del elemento tierra, agua, aire y fuego, y el quinto que sería el hombre. Y aquí se le estaría dando mayor importancia al cuerpo humano, a la necesidad de que el hombre esté por debajo de los elementos, de los 4 elementos que comportan.
la naturaleza. Y en la parte, diríamos, positiva o la contraria a la iglesia, perdón, a la estrella de 5 puntas, al pentáculo o pentagrama, tenemos lo contrario. Tenemos la estrella de 5 puntas, el pentagrama, pero con la punta hacia arriba. Y como vemos en esta imagen, lo que se nos está representando es al ser humano, donde la cabeza es la parte superior, los brazos estarían dentro de cada, o las extremidades dentro de cada punta, y aquí estaría indicando precisamente todo lo contrario. Los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, y el quinto sería el espíritu del ser humano, que estaría por encima del cuerpo del hombre. Esta sería la interpretación más aceptada, y que veremos que incluso algunos artistas muy famosos, como en este caso Leonardo da Vinci, lo van a incluir en su famoso dibujo del hombre de Vitruvio, el hombre de Vitruvio, que viene a representar precisamente lo que os acabo de decir. Hay una ecuación, hay unas formas, hay una geometría que además está encuadrada, dentro hay un cuadrado y hay un círculo, es decir, está todo armonizado, en armonía. Esto es lo que viene a significar en este caso el pentáculo, la estrella de 5 puntas, con el hombre en su interior. Y efectivamente volvemos a encontrar aquí otra estrella de 5 puntas, otro pentáculo en otro templo. Y en este caso, pues como es más fácil ya de imaginar, si se trataría de una iglesia que en este caso está en Évora, en Portugal, pero que nos está mostrando pues como en el caso positivo, por decirlo así, del pentáculo, hace referencia a que el espíritu del hombre, del ser humano, está por encima de las cualidades que éste pueda poseer. Este símbolo, que se utilizaría incluso en la época de los primeros cristianos, cuando aparece Jesús en el siglo I, se utilizaba incluso por los gnósticos, por los seguidores de Jesús, porque también tenía otras cualidades positivas. Pero quizás el que a nosotros nos ha llegado con más, diríamos, intensidad ha sido el símbolo que utilizaban los propios cristianos para identificarse entre ellos, que no era otro más que el pez que ahora veis en esta imagen. Lo podían dibujar sobre el suelo, sobre la arena, y automáticamente quien lo veía sabía que se estaba identificando a aquella persona como seguidor de Cristo, es decir, como un cristiano. Esto se estuvo llevando a cabo hasta el siglo IV, hasta que se produjo el Concilio de Nicea en el 325, cuando ya la religión católica, apostólica y romana pues pasa a ser la religión del Imperio Romano, ¿no? Y ya pues se dejan de perseguir a los cristianos. Yo aquí quisiera, a ver si puedo un momentito parar esta imagen, porque quisiera recordar un pasaje, por decirlo así, de Jesús, en este caso, que quiero a ver si puedo, porque de memoria no me gusta decirlo porque me puedo equivocar, y quisiera a ver si lo puedo encontrar, si no, pues lo diré de memoria. Vamos a ver si lo encuentro. No me lo había preparado aquí, pero ahora me he acordado de él. Bueno, vamos a ver, voy a tener que explicarlo. Vamos a ver, bueno, en Mateo, en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el versículo 13, del 10 al 17, se titula El propósito de las parábolas. Y dice así este versículo: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, se refieren a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bien, ¿qué nos está diciendo en este evangelio? Pues que ya desde el propio Jesús era muy común entender que no todo el mundo tenía acceso a esta información esotérica, a este conocimiento oculto. No porque no se quisiera dar, sino porque no todo el mundo estaba preparado. Es necesaria una iniciación que sí recibieron pues, los discípulos más allegados a Jesús, pero no todo el mundo. Por eso él hablaba con parábolas a la gente para que ellos pudieran entender lo que él les quería decir, y aún así no siempre se entendía. Pero en cambio, a los iniciados, a los discípulos, los que realmente estaban más cercanos a Jesús, a esto les hablaba de otra manera, es decir, utilizando este lenguaje oculto, este lenguaje esotérico, estas simbologías. Y bien, a partir de aquí, vamos a ver que ya otros personajes posteriores van a utilizar la simbología que incluso es utilizada por esta nueva iglesia del Imperio Romano, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque esta religión va a prohibir que otras religiones llamadas paganas, que no practican, en este caso no comulgan con su doctrina, pues puedan mantener su culto. ¿Y qué hacen muchas de estas personas que practican estas religiones paganas? Pues van a utilizar la simbología de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, para aplicarla a su religión pagana, y a identificar a los dioses o los santos de la Iglesia católica con sus dioses o sus santos, como ahora veremos en algunas religiones. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues bueno, algunas de estas, como os decía, simbologías en una cruz que además esto está en una iglesia precisamente de Barcelona, donde yo suelo ir a menudo, y aquí podemos ver cómo en la cruz aparece una serie de símbolos, la luna, el sol, estrellas, escaleras, una especie como si fuesen de herramientas, etc. Tiene una simbología mucho más profunda y extensa para explicar, que ahora no voy a entrar, simplemente os pongo como ejemplo que vamos a ver cómo se van a utilizar, como os he dicho, personajes e información de la religión cristiana para utilizarla por otros colectivos, ¿no? Este sería uno muy evidente que podemos ver, o por ejemplo, si os muestro aquí ahora este personaje, pues seguro que la mayoría de vosotros ya sabéis de quién se trata. Efectivamente, se trata de María Magdalena. ¿Y por qué? Pues porque tiene el grial en una mano, tiene la cruz que identifica como que sería la pasión por la que ella también sufrió junto a Jesús, incluso con la mano izquierda que está sobre el vientre, un vientre abultado, si os fijáis, pues nos está diciendo que está embarazada, ¿no? Porque esto de marcar dentro de la simbología, sobre todo en los artistas, los pintores, hablamos de la Edad Media e incluso ya después, para remarcar que una persona, en este caso, pues un personaje femenino, evidentemente, estaba embarazado, había una serie de simbologías, de técnicas, diríamos, de marcas, de señales, y una de ellas era marcar con el brazo, con la mano, encima del vientre, que estaba evidentemente abultado, pues que estaba embarazada, que estaba en estado de buena esperanza. Bien, vamos a seguir y vamos a seguir con las simbologías también que vamos a encontrar en otros
en otros ámbitos, como sería el de los objetos, ¿no? Y uno de estos objetos que se utiliza mucho en la simbología sería el de los espejos mágicos. Aquí tenemos una imagen que os he puesto que representaría, pues, si queréis, el cuento de Blancanieves o algún otro cuento en el que siempre aparece el personaje tenebroso, esta bruja que utiliza ese espejo mágico para ver el pasado o ver el futuro o que le responda a alguna pregunta. Pues claro, es que el espejo ha sido uno de estos objetos que se ha utilizado recurrentemente dentro del ocultismo como un símbolo, porque el simbolismo del espejo es muy complejo y variado, ¿no? Y, por ejemplo, se ha dicho, o se suele decir, que el espejo es el símbolo de la imaginación o de la conciencia también, ya que tiene la capacidad de reproducir los reflejos del mundo visible en su realidad, vamos a decir, formal, como es, ¿no? De alguna manera nos quiere decir que el espejo viene a reflejar, a decirnos exactamente lo que es, lo que hay, lo que no se distorsiona, lo que se puede ver sin que nuestra mente juegue con esa realidad y sea el espejo el que nos esté dando una imagen clara y real de lo que es. Esta sería alguna de las interpretaciones, ¿no? Pero bueno, también podríamos hablar de otros relatos, o si queremos llamarlos cuentos, como sería el espejo que relaciona el simbolismo del agua, que se refleja, por ejemplo, en el mito de Narciso. Y podríamos ver que el espejo se utiliza también, aparte de que se relaciona con el agua, principalmente con la luna. ¿Por qué? Pues porque la luna, de alguna manera, lo que hace es reflejar, o sea, la luz que ella nos envía es el reflejo que ella hace de la luz del sol. Por lo tanto, también tiene una clara relación y se identifica el espejo con la luna, como os decía. Y bueno, vamos a pasar a otro simbolismo muy interesante. Vamos a ver por aquí si podemos pasar. Sí. Y ya vamos a pasar a la simbología y en este caso al conocimiento oculto cuando se practica de forma colectiva, cuando son grupos de personas, cuando son varias entidades, como pueda ser, pues en este caso, una religión, que evidentemente pues la practican, la siguen varias personas, un grupo de personas. Es a través de este grupo de personas cuando la religión, o en este caso, lo que se quiera llevar a cabo, puede ser una religión animista, puede ser una religión pues como la cristiana, puede ser religiones, en este caso satánicas, la que sea, para utilizar una serie de rituales secretos que solo van a conocer sus componentes y que tienen un significado pues muchas veces muy distinto al que se puede ver desde fuera. Ya os he comentado antes que incluso la definición y el significado de esoterismo con ese, que era el conocimiento de lo oculto, de lo profundo, era, pues, por decirlo de alguna forma, no lo contrario, sino que era distinto a exoterismo con X, porque sería lo que se ve, lo que está afuera, el exterior, el conocimiento externo. Bien, nosotros aquí, si observamos esta imagen, veríamos que nos encontramos, bueno, en este caso es un templo druida, Stonehenge, y aquí vemos a una serie de personas ataviadas con unas túnicas, en fin, está claro, es evidente que se está llevando a cabo un ritual. El tipo de ritual que es, no lo sabemos, porque desconocemos o no estamos dentro de esa orden, de ese grupo, de ese colectivo. Pero bien, externamente sabemos que se está haciendo un ritual. Bien, los rituales van a ser pues muy personales incluso y van a depender mucho de la ideología, de la doctrina que se siga en ese grupo, en esa religión, vamos a llamar así, en ese colectivo. Dentro de los rituales y los símbolos que se utilizan
en los mismos, siempre vamos a ver que aparece la muerte como algo principal, algo que está presente en todos ellos. Y de hecho, existen rituales ya escritos y, bueno, otros no tan, por lo menos no se conocen con esa profundidad, porque no interesa que cualquiera pueda llegar a conocerlo, sino que es muy reducido, es un ámbito, un círculo muy reducido, donde se van a explicar de qué manera se llevan a cabo ciertos rituales que van a interactuar pues, con la muerte, como es este caso. Y aquí nos vamos a encontrar con algunas de estas religiones que seguramente que antes de que yo ya os la mencione vais a estar pensando en ella. Claro, me refiero, por ejemplo, pues al vudú. ¿Y por qué pensamos cuando hablamos de muerte y tal en el vudú? Pues porque de alguna manera, también como ocurría con la palabra de esoterismo, la definición que se le da no es la más correcta, la más idónea. Con el vudú ocurre algo parecido. La gente cuando se habla de vudú automáticamente lo asocia con los zombies, con las muñecas de cera o de trapo, con los alfileres que se les clavan en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo, como lo que estamos viendo en la imagen, para hacer mal a un enemigo. Un enemigo que bueno, que luego veremos que para que eso se produzca, se lleve a cabo, nos vamos a explicar efectivamente, bueno, cómo se lleva a cabo uno de estos rituales, pero por encima todo el mundo lo habrá visto seguramente en alguna película, en algún reportaje, que se utiliza pues alguna parte de la persona a la que se quiere causar mal, como puede ser un mechón de cabello, como pueda ser una uña, o puede ser sangre, etcétera. Casi siempre se suele utilizar algo de ese enemigo, de esa persona a la que se quiere dañar, para utilizar mediante ese muñeco, ese vudú que representa a ese individuo, pues ese daño. Pero esto es una parte muy pequeña del vudú. No vamos a entrar ahora si todo es efectivamente cierto así o no. Hay mucha parte que es cierta y hay otra que no lo es. Pero os explicaré un poco por encima. La religión del vudú es, ¿cómo os diría? Es muy particular de una zona concreta, sobre todo de Haití, porque en América, sobre todo en la parte del Caribe y Sudamérica, cuando llegan los esclavos que los españoles llevan a sus, bueno, pues a sus territorios, a las tierras donde habían conquistado y estaban, pues los esclavos, como os digo, que procedían de África, los negros, pues ellos tienen su religión, tenían ya su religión, dependiendo de la zona de donde fueran llevados, donde viniesen cada raza de esclavos, tenían una u otra religión. Pero los amos, entendedme por qué os lo digo así, que entonces pues eran a quienes les pertenecían, no les permitían que practicasen sus religiones. Así que los esclavos tuvieron que inventárselas para poderlo llevar a cabo. ¿Y qué hicieron? Pues utilizaron a personajes, a figuras de la religión, en este caso católica, para transformarlos en sus dioses. Por ejemplo, la religión, en este caso del vudú, es una religión animista. Quiere decir eso que ellos creen en que todo lo que existe en el mundo tiene alma, tiene un espíritu. Y además ellos dicen que hay un solo creador de todo, es un solo Dios, y en esto se parece mucho, bastante también a lo que dice la religión cristiana o católica. Esta particularidad prácticamente se comparte en casi todas las religiones que vamos a encontrar de este tipo en América, sobre todo en el Caribe y en América. Por ejemplo, aparte del vudú, también vamos a ver que se desarrolla en este lugar, después de esta, como os he dicho, de que los esclavos fueran traídos hasta América, se van a desarrollar varias religiones. Os voy a mencionar algunas de las más conocidas, como es el candomblé, la macumba, la umbanda, el quimbanda, la santería, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? Veremos también algunas, por ejemplo, en este de la
de la Candomblé, este sería uno de estos templos que se suelen utilizar donde luego ellos van a realizar sus bailes, sus rituales y donde también van a mostrar algunos de sus dioses, que ellos le llaman orishas, por ejemplo. Esta sería una de estas figuras de estos dioses. ¿Qué hacen? Pues bueno, os pongo un ejemplo. La Virgen María católica, pues ella es identificada pues, con una diosa del mar, Yemanjé, que llaman, por ejemplo, en el Candomblé, en Banda, ¿no? O otros santos muy concretos son identificados con dioses y altos sacerdotes de cada religión. Aquí vemos también otras figuras que se realizan dentro de estos rituales, que sería la Umbanda, por ejemplo. Estas figuras que vemos aquí se llevan a cabo en esta religión de la Umbanda, o también aquí vemos dentro de esta religión una forma de vestir, una manera en cómo luego ellos van a acudir a realizar sus rituales con esta forma de vestir, que habréis visto seguramente en YouTube. Hay cientos o más de vídeos en el que se muestran esos cánticos, esos bailes y esas ofrendas que hacen a sus dioses, ¿no? A este respecto, no quiero pasar de aquí, voy a parar aquí un momento, porque recibí ayer, precisamente por la tarde, recibí un email o un mensaje de una seguidora nuestra, de una espectadora nuestra que se llama Irani Acevedo, y ella me hizo un comentario muy curioso y digo, bueno, voy a aprovechar para explicarlo. Ella es de Brasil y allí se practica, entre otras religiones, como os he comentado, sobre todo el candomblé en Uganda. Y allí tienen como uno de estos dioses que os decía que identificaban a dioses o personajes, en este caso católicos, con sus dioses, con sus orishas. Pues me hablaba de un personaje que ella me lo describe como una tal María Padilla. Bien, esta María Padilla me comentaba, ella decía que ellos tenían constancia de que era una reina de Barcelona, precisamente de donde yo soy, donde yo vivo, en Barcelona. Y me llamó la atención, porque yo no recordaba, no conocía que hubiese habido ninguna reina en España y menos en Barcelona que se llamase María Padilla. Así que, bueno, investigué un poco y, aunque ya le adelanté la respuesta, lo voy a decir para las personas que sobre todo son de Brasil o de zonas cercanas, porque incluso el candomblé se practica en los países cercanos a Brasil, puede ser Argentina o Colombia, etcétera, Paraguay. Pues bien, esta María Padilla no fue reina, en realidad fue una gran bruja, una bruja que además hizo mucho daño, llegó a promover la horca y la muerte de muchas personas, porque era una especie de asesora del rey Pedro I de Castilla, más conocido como Pedro el Cruel. Pues bien, este es un dato que lo quería comentar porque no sé por qué motivo. Quizás es porque al cabo de un siglo aproximadamente después de la muerte, de fallecer esta tal María Padilla, pues al Brasil apareció en algunos escritos este personaje como alguien importante al que había que pedirles que, bueno, pues cuando se les piden, como ahora entraremos a explicar, cuando se les piden favores o cuando se les piden a estos dioses otro tipo de, bueno, no sé si llamarlos favores, pero cuando se les pide alguna otra cuestión. Pues bien, creo que con esto aclaro el que este personaje de María Padilla pues no había sido ninguna reina de España y menos de Barcelona, y en cambio sí que fue un personaje, una gran bruja, y que bueno, que es mejor pues no encomendarse a ella. Aunque sí que tengo que deciros que cuando en este tipo de rituales de estas religiones u otras, no tiene por qué ser solamente las religiones animistas de las que hemos mencionado, como el candomblé o la quimbanda, umbanda, o cualquiera de estas, o la santería, porque se produce en todas las religiones. De hecho, quien no ha rezado, el que es católico o cristiano, pues a su santo favorito al que le tiene devoción, o a la Virgen, o a Jesús, o a cualquiera que
que crea conveniente para pedirle un favor, un milagro, ¿no? Y esto, ¿cómo se produce? ¿Cómo es que cuando se hacen esta serie de rituales, esta serie de ofrendas, dicen, es que me lo ha concedido, es que a mí me lo ha dado, es que yo le he pedido y he hecho una promesa de tal porque me lo ha concedido? Bueno, pues aquí es donde ahora vamos a entrar un poco vamos a decir, es un concepto personal mío que yo tengo para explicar por qué se producen esta situación de ofrecer estos favores, de que se consigue lo que se pide. Y esto es porque cuando las personas, sobre todo cuando son más de dos personas, sobre todo, pero no imposiblemente, no es indefectible que sean más, pero cuando es un colectivo de personas y están ese colectivo solicitando, pidiendo lo mismo, es decir, que ellos supongamos que tienen la intención y ponen la fuerza, la voluntad y el sentimiento, sobre todo el sentimiento, en conseguir algo, en pedir algo, se crea. Ese colectivo lo que hace es crear una entidad que no es física. Podríamos decirle que es una entidad espiritual, por llamarlo de alguna manera, que está en el astral y que tiene un nombre. El nombre que se le da a esta entidad es un egregor. Aquí se ha puesto una imagen, bueno, es una imagen compuesta que he hecho, que he tomado para que podamos identificar, tener una idea, ¿no? Un egregor se crea a través del pensamiento con la intención y con el sentimiento. Os dije al principio, cuando os comentaba la primera imagen que os mostré, que era la de Demiurgo y los arcontes. Y el arconte os dije que es una entidad que no es física, pero que en cambio sí que puede interactuar en el mundo físico, en el mundo del hombre, y lo hace a través del pensamiento. Incluso hicimos otros programas en el que hablábamos cómo los arcontes podían incidir en determinadas personas para que hiciesen lo que a ellos les convenía y, bueno, les satisfacía, como era precisamente provocar emociones. Y la mayoría de las veces, pues emociones de tipo dolorosa, no precisamente lo contrario, ¿no? Pero bien, estos egregores, cuando se consigue crear un egregor con este colectivo de personas, ese egregor de esa personalidad, vamos a suponer que estamos, para que nadie se ofenda, no sé, vamos a decirte la Virgen María, ¿no? Y se le está solicitando, pues fijaros que hay la Virgen de Rosario, la Virgen de la Paloma, la Virgen del Carmen, la Virgen, bueno, hay cientos y cientos de vírgenes. En cambio, si nos estamos refiriendo a la madre física de Jesús, solamente sería una, pero bueno, hay cientos de vírgenes. Ocurre lo mismo con estos dioses de estas religiones, ¿no? Pero cuando se unifica el deseo, la intención y la emoción de ese colectivo de personas, pues en ese personaje se crea ese egregor, el egregor de ese personaje, es decir, en este caso sería de la Virgen María, ¿no? Que hablábamos como ejemplo, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Pues que ese egregor va a hacer todo lo posible por complacer a quien le ha dado la existencia, puesto que el ser humano, el hombre, que bueno, si tenemos que hacer caso a que fue creado a imagen y semejanza del Dios, del gran hacedor del universo, pues también tiene la facultad de co-crear, por decirlo así. Y en este caso estaría creando o co-creando una entidad que va a tener más fuerza y más capacidad conforme pues haya más personas que estén intencionadamente con la intención puesta en ese objetivo y sobre todo con las emociones. Es por eso que se producen lo que luego se llaman milagros o que luego se conceden ciertos favores, porque ese egregor, esa entidad, está siendo alimentada con esa intención y con esas emociones. Esa sería la explicación. Pero también, claro, existen egregores que no solamente hacen bien, también hacen mal, dependiendo de cuál era la intención. Si la intención era hacer bien, pues va a hacer bien porque se le está alimentando con esas emociones benévolas. Si lo que se le está alimentando es con intenciones de hacer daño, de dolor,
pues efectivamente ese egregor, cuanto más dolor pueda hacer y sobre todo proteger a quien lo ha creado, pues hará todo lo que pueda para llegar a proteger a su creador y asimismo alimentarse él de lo que haga. Y esto explicaría por qué, pues habréis visto, algunos habréis leído, que si a tal diosa de tal religión, pues le gustan los puros, la ginebra, el whisky, tal. Veis que los sacerdotes de estas religiones como que le ofrecen estas cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto estaría dentro, forma parte de ese ritual, de ese folclore que cada religión va a tener, va a realizar, pues para llevar a cabo, en este caso, este tipo de ritual. Conjuntamente, o diríamos que paralelamente a este ser, a esta entidad que llamamos egregor, aparece otro también que se conoce con el nombre de tulpa. Tulpa, os he puesto esta imagen para diferenciarla y de alguna forma, porque aunque sea muy parecida o similar a lo que diríamos el objeto del egregor, el tulpa es una entidad que se crea sobre todo en la religión del Tíbet, hindú. Sobre todo es hindú. Aquí los lamas del Tíbet y los hinduistas, diríamos que de las primeras cosas que tienen que aprender a hacer es la creación precisamente de un tulpa. Un tulpa que luego pues se ha trasladado también a otras religiones y a otras zonas del globo y se utilizan pues también para algo similar que los egregores, es decir, para que de alguna forma ayuden y protejan a su creador. Los egregores, como veremos, de alguna forma han interactuado en la historia, en muchas ocasiones, en muchos episodios de la historia. Yo recuerdo hace tiempo que quizás, no sé si esto esté cerca de la ficción más que de la realidad, pero se hablaba que cuando se llevó a cabo el gueto de los judíos en Varsovia, pues se reunieron los rabinos judíos para crear precisamente pues, un egregor que los defendiera de los nazis, de los alemanes que los tenían en aquel gueto. Sea cierto o no, la verdad es que, bueno, pues vamos a llamarlo leyenda, si queremos así, pues ha ido transcurriendo en el tiempo y ha llegado hasta nuestros días como algo cierto. Seguiremos ahora con otros tipos de rituales o de mancia. Hemos hablado que el hombre aprende ha recibido a través de esta información vamos a ver si aquí, bueno, vamos a ver ahora, esto es aquí. Es que se me corta. Bien, el hombre ha recibido a través de esta información, de este conocimiento oculto, pues la capacidad de conocer o de desarrollar una serie de mancias, ¿no? Quizás la que a nosotros ahora actualmente nos llega como más popular, famosa o conocida, se trataría, en este caso, de la tirada de tarot, de las cartas. Las cartas, que bueno, que antes al principio os he mencionado, que es una mancia que es muy recurrente, ¿no? Casi todo el mundo parece ser que cualquiera que diga que es vidente, clarividente, etcétera, pues ya tiene la facultad de saber echar las cartas, de interpretarlas. Bueno, esto lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona se compra un mazo de cartas del tarot, ya sean del tarot egipcio, ya sean de Marsella, ya sea el que sea, se lee el librito que especifica lo que significa cada carta en la posición que sale y, bueno, puede interpretarlas. Pero es que las cartas, el objeto en sí, no adivina nada, no tienen la facultad, los objetos no tienen la facultad de adivinar nada, no son clarividentes. Es la persona. El clarividente no necesita una baraja de cartas, no necesita una bola de cristal, no necesita los objetos miles que veamos para poder ver si es que realmente tiene esa capacidad, qué va a suceder en el futuro, etcétera, etcétera. El que tiene la facultad de la clarividencia, que es intuitivo, se puede servir
de las cartas, porque le van a ayudar a interpretar algo que está percibiendo. Y la carta, en este caso el tarot, pues le ayuda a interpretar aquello que está percibiendo. Pero quien tiene la facultad es la persona, no son las cartas. Las cartas no hacen que cualquiera pueda ver. En este caso, la facultad de la intuición, aunque potencialmente pues la tenemos todas las personas, pues esto ocurre como el que va al gimnasio. El que va al gimnasio todos los días y hace pesas y hace un ejercicio, pues está musculoso y está bien. Y el que no va, que está en su casa viendo la televisión o el fútbol, pues lo único que se le desarrolla en vez de los bíceps es la barriga, ¿no? Pues aquí ocurriría igual. Las personas que de alguna forma se inician en este conocimiento y van avanzando, pues pueden llegar a desarrollar esa facultad de la clarividencia, en mayor o menor medida también dependiendo de su condición individual y personal. Pero quiero dejar claro, para las personas que piensan que con las cartas del tarot simplemente porque le salga esta o aquella, aquello es lo que está diciéndole lo que va a suceder porque está viendo el futuro, bueno, pues que sepa que no, que la facultad de la clarividencia, aunque existe y la tienen algunas personas, desgraciadamente, desarrolladas no las tienen todas. Son muy poquitas personas las que tienen esa facultad desarrollada. Y aquí, pues, lo único que puedo aconsejar es que cuando alguien necesite, pues bueno, que algún vidente de estos le eche las cartas o le diga algo, que realmente sea alguien honesto, ¿no? Que utilicen su sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, para que, bueno, de alguna forma, pues sepan que quien tienen delante, pues que no es un vividor más o un estafador más. Bien, aparte de esta magia de las cartas, vamos a ver otras más, como, bueno, hay muchas, y aquí he puesto la quiromancia, que sería pues la lectura de la palma de la mano. La palma de la mano tiene una serie de líneas, cada dedo significaría una cuestión. Y bien, esto ya es una lectura que se hace conociendo, porque es un estudio milenario esta magia, lo que representaría cada una de estas líneas y la forma en que estaría marcada en la mano, pues vendría a dar una idea o no. Esto lo podríamos comparar pues, con los horóscopos, por ejemplo, bueno, que nos podría dar una idea, pero no quiere decir que exactamente aquello vaya a ser como se indica aquí. Dependerá más, pienso yo, de la facultad de la persona, de la quiromante que lo hace, ¿no? Tenemos otras mancias también, como sería pues las runas. Las runas, que de hecho es un alfabeto rúnico, son unos caracteres, unas letras que se utilizaban en el norte de Europa, sobre todo en Suecia y en la parte norte, incluso en Alemania. Y bueno, pues luego se ha ido utilizando también para hacer un poco de clarividencia. Las runas, vuelvo a repetir, no ven nada, no adivinan nada, ¿eh? Será en todo caso la persona que lo lleve a cabo. Aquí tenemos una imagen de es una estela que se conoce con el nombre de Rock, que es una estela rúnica que está en Suecia, y aquí pues con estos caracteres pues se explica toda una serie de informaciones. Como dato curioso, para que, bueno, quienes no lo sepan, las famosas SS de la Alemania nazi de Hitler, aquí veis el signo de las SS, lo que estaban utilizando era una runa, era el símbolo de la runa que se conoce con el nombre de Sigel o Sigel. O sea, que son dos runas, porque los nazis estaban, sobre todo Hitler y Himmler, eran muy aficionados al ocultismo, y eran estudiosos y bastante avanzados, y entonces ellos utilizaban mucho la simbología de las runas y de otros aspectos también para utilizarla dentro del partido. Y ya con las simbologías, vamos a decir, más actuales, más de ahora, nos vamos a encontrar con alguna que la estamos viendo últimamente con mucha asiduidad, como es el búho. Y en este caso hablamos del búho Minerva, de la diosa Minerva, la diosa romana Minerva de la sabiduría. Este búho, que de alguna forma lo que viene a simbolizar y a significar es la sabiduría, también es porque sus ojos, si os fijáis,
que son grandes, redondos, siempre están fijos, vienen a indicar que observan constantemente. Además, tienen la facilidad de que ellos pueden girar la cabeza casi 180 grados, con lo que pueden ver prácticamente todo lo que hay a su alrededor. Además, este búho es utilizado por entidades, organismos un tanto secretos. Vosotros habréis oído hablar seguramente de los Illuminati, que además también dicen, bueno, que utilizan el ojo que todo lo ve, encima de la pirámide del dólar vemos el ojo que todo lo vemos también reflejado, por ejemplo, en el ojo de Horus, que sería también, de alguna manera, tendría el mismo simbolismo que el del búho, es decir, que estar siempre presente, observando, vigilando todo lo que sucede. Y hablando de ojos, pues hombre, y que hemos visto ya a este búho, aquí si os fijáis en estos ojos, como os he dicho, abiertos, penetrantes, fijos, el búho es muy característico, pues bien, solo hay un animal mamífero que tenga los ojos exactamente igual que el búho, prácticamente igual, y que además también sea un animal que se tiene por un tótem, y en este caso un animal de poder y sobre todo esotérico, utilizado por los ocultistas. ¿Y cuál es este animal aparte del búho? Pues mirad, es el gato. El gato, bueno, esta fotografía, por cierto, es de mi gato, de mi gato Blanquito, que si veis, os pongo aquí otra vez la foto del búho y del gato, es muy similar, muy parecido. Bueno, aquí lo tenemos también con mi otra gata, la Yuna, que también tiene unos ojos muy expresivos. Incluso aquí la vemos que ya sabe que la voy a fotografiar y ya se pone en pose para hacer el pase de modelo. Ella es muy coqueta. Y bien, hablando de los gatos, como os decía, que es un animal muy especial, sobre todo es el más especial, quizás más conocido y utilizado por los ocultistas. De hecho, ya en Egipto, en el antiguo Egipto, los gatos eran venerados y se utilizaban para todo tipo de rituales, y en las tumbas se solía siempre tener algunos gatos para vigilar y cuidar, como estos que veis aquí, que son 2 gatos egipcios. No sé si esto lo sacaron de alguna tumba o no cuando estuve allá, pero bueno, son 2 gatos egipcios que son muy particulares, muy singulares. Pues bien, como os decía, para acabar ya os voy a hablar de las facultades de los gatos. Los gatos es un animal muy especial. Vamos, diríamos que por antonomasia es el animal más esotérico u ocultista. Y hay una historia que supongo que muchos de vosotros la conoceréis, que se trata de un gato, del gato Oscar. Este gato Oscar fue adoptado en una residencia de ancianos en Steel House, en Rhode Island, Estados Unidos, y en esta residencia se suele atender a personas con demencia senil y, bueno, aquellas personas que ya están en la etapa final de varias enfermedades, ¿no? Este gato, que fue adoptado prácticamente cuando tenía 5 meses de edad, era para que, junto con otros gatos de este centro, sirvieran para realizar algún tipo de terapias. Pero lo que ocurrió es que este gato empezó a hacer algo distinto a los demás, y es que se iba a la habitación del enfermo, que estaba ya muy grave, a punto de fallecer, se subía en la cama, se acurrucaba junto al enfermo y a las pocas horas aquel enfermo fallecía. Al principio, pues claro, cuando los enfermeros, las enfermeras, incluso algunos médicos veían aquello, porque ya se empezaba a repetir, pues les llamaba la atención, pero no le daban demasiada importancia. No pensaban que este gato realmente tuviese la capacidad de saber cuándo va a fallecer una de estas personas. Pero el hecho es que uno de estos médicos, en este caso el doctor David Sosa, él parece ser
que quiso llegar a más, incluso luego acabó escribiendo un libro y ahora se va a hacer hasta una película de este caso, y empezó a investigar a este gato y a ver cuándo él se subía encima de la cama del enfermo que estaba a punto de morir y se acurrucaba allí hasta que fallecía. Y llegó a comprobarlo en más de 25 casos, bueno, las primeras veces, luego ya se produjeron durante más tiempo y más veces. Incluso llegaron a hacer un experimento, por decirlo así. Habían en un momento dado 2 enfermos que estaban ya a punto de morir y los enfermeros y el médico pensaban que iba a morir pues uno de ellos antes que el otro. Así que pusieron al gato casi en contra de su voluntad, puesto que estaba con el otro, con aquel enfermo que los médicos y enfermeras creían que iba a morir. Se marchó enfadado y se fue y se subió en la cama del otro enfermo que se suponía iba a morir más tarde y se acurrucó allí junto a este enfermo. Bueno, lo que ocurrió, como ya os podéis imaginar, es que quien murió realmente fue el enfermo al que fue el gato y no el otro que pensaban los médicos y enfermeros que iba a morir antes. Aquel de hecho murió como 2 días o 3 días más tarde que el primero. Hicieron varias pruebas y siempre el gato acertaba y el gato sabía quién iba a morir. A las pocas horas de que el gato se acurrucaba junto al enfermo, aquel hombre dejaba de existir. Y parece ser que, bueno, la ciencia en este caso, pues que es bastante incrédula, ya no sabía qué explicación dar. Así que alguna de estas explicaciones posibles era de que el gato, pues bueno, era capaz de oler pues la muerte de las células, como si éstas se fuesen pudriendo y ya el gato llegase a olerlas. Pero claro, los otros gatos también la olerían y el que se estaba muriendo, cuando digo que se hicieron el experimento, los 2 prácticamente a la vez, pues se hubiese quedado igualmente, no lo hizo. Por lo tanto, al final parece ser que este gato sí que tenía la facultad de ver los cuerpos cuando el hombre, la persona que fallece, el cuerpo astral que sale del cuerpo, sí que era, o por lo menos, si no verlo, él de alguna manera sí que sabía cuándo se iba a producir. Yo personalmente os puedo decir que mis gatos, los que os he enseñado antes, que os vuelvo a poner, sobre todo la Yuna, la gata, esta gata es muy especial, es muy, muy, muy sensible, hasta unos extremos que no los podéis imaginar. A mí a veces me lleva de cabeza con el veterinario porque no sabemos qué pasa, y es que ella sabe cuándo va a ocurrir algo que no es bueno, claro. Y bueno, incluso al revés que aquel gato, ya lo que hace es que se esconde, ¿no? Y lo pasa mal porque le llega a afectar. Los que tenéis gatos, que supongo que seréis bastantes de los que me estáis viendo ahora, sabéis que lo que os digo es así. Los gatos son muy especiales. Es más, los gatos, nosotros decimos mi gato o mi gata, pero ellos no son nuestros. El gato es el único animal que elige con quién quiere estar y lo acepta o no de su manada, pero no admite que nadie sea su dueño. Otra particularidad que solamente tienen los gatos, con un perro no sucede, ¿no? Y en fin, yo con esto pues quiero acabar la charla de hoy, que como os he dicho al principio, pues bueno, no he pretendido profundizar demasiado en los temas porque son muy extensos, muy largos y seguramente que los vamos a abordar pues en otro capítulo posterior, donde allí pues ya sí, cuando se trate un tema en concreto lo abordaremos profundizando, pero me ha parecido bien que hoy habláramos de una forma más general de todo lo que comporta o conlleva, o cuando hablamos de ocultismo, o en este caso esoterismo, pues saber diferenciar y sobre todo que de alguna manera todas estas formas peyorativas que tienen de referirse al esoterismo, pues que sepamos que se hacen con la única intención bueno, pues de quitarle valor, de quitarle mérito de que aquello pues que no tiene importancia, y generalmente siempre pues se ha llevado a cabo esta forma despectiva de realizar el esoterismo pues por las religiones
que son las que gobiernan, las que tienen el poder, y en nuestro caso, pues la religión católica, que es la primera y que es la que en la Edad Media ya empezó a utilizar un símbolo que hemos visto que ya en otras iglesias de la Edad Media se utilizaba, como era el pentáculo o la estrella de 5 puntas en la versión invertida, como algo satánico, algo que no era bueno, pero eso era porque aquellas personas o aquellos colectivos que estaban utilizando esta simbología eran contrarios a la doctrina de la Iglesia Católica. En otro programa próximo, bueno, espero hablar precisamente de estas manipulaciones y de estas mentiras que llevamos pues casi 2000 años sufriendo, pero que el motivo, repito, no es que sean malos, no es que esté hablando de algo malo. Esto ya las últimas religiones que se han creado, como es la Iglesia de Satán por Anton LaVey y cosas similares, son las que han popularizado, han hecho más famosos estos símbolos, estos que en origen no tenían nada que ver con esto, no hablaban del diablo ni de Satanás. Todo esto fue una cuestión después, posteriormente, de la Iglesia Católica para que la gente se alejara de estos lugares donde viese estos símbolos. Y bueno, pues David, si hay alguna pregunta dentro de lo que hemos hablado que se pueda responder. Aquí sí, hay algunas preguntas. Y bueno, como has dicho, es un tema muy extenso y nos hemos dejado, has dejado muchas cosas, pero que sí, claro, estaríamos horas y horas hablando de los diferentes símbolos que hay, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de gatos, bueno, tengo por aquí mi gato, como has dicho que no tienen dueño y que hacen lo que quieren, lleva un rato tranquilo y en cualquier momento puede manifestarse. Claro. Y también, como has dicho, siguiendo con lo de los gatos, bueno, vemos que sí que realmente están muy relacionados con todo el mundo esotérico y oculto, ¿no? Siempre se les ha puesto como el compañero inseparable de las brujas y los brujos. Estoy acordando, por ejemplo, en esta serie infantil de dibujos animados en Los Pitufos, donde aparece este personaje que es Gargamel y tiene a su amigo del alma, que es el gato Azarrael, ¿no? Claro, fíjate que con los nombres. La palabra bruja, en origen lo que significaba es mujer sabia, ¿no? Mujer que tenía conocimiento. Y como mujer sabia que tenía conocimiento, ese conocimiento oculto del que estábamos hablando, de esa simbología, sabía que el gato es un animal especialmente esotérico, especialmente ocultista, que tenía esas facultades de poder distinguir, intuir, incluso pues posiblemente ver a esos espíritus que nosotros pues no podemos ver. Así que el gato le servía también para este fin. Antes has mostrado el símbolo del pez, que era el símbolo de los antiguos seguidores de Cristo. Y en realidad ese símbolo vendría a ser un Vesica Piscis, ¿verdad? Es que es la intersección de dos diferentes. Esto es lo que le dice la Iglesia posteriormente. Claro, hay símbolos que originariamente que tienen un significado, además muy claro. Cuando es imposible ya eliminarlos de la tradición religiosa católica o cristiana, ¿qué hacen? Los rebautizan, quiero decir, le dan otro significado y una explicación que encaje dentro de lo que ellos quieren que encaje. En otro programa hablaremos de, como te he dicho, de todas estas manipulaciones. El pez de Cristo lo que hacía referencia era a la era zodiacal, a la era, en este caso, de Piscis, que es cuando Jesús llega a este mundo, en la era de Piscis, cuando empieza la era de Piscis. Ahora acabamos de entrar, lo hablamos también en otro programa, en la era de Acuarios. Entonces, en otras simbologías que no he querido, es que no he querido tocarlas porque las utilizaré en otro programa, vamos a ver que Jesús está identificado con el sol, incluso la Iglesia ya lo tiene, y claro, como no podían después decir que estábamos adorando a una religión pagana, el Solis Invictus, pues decían que es que Jesús era el máximo sol que nos daba el mayor brillo, ¿no? Puedo poner varios ejemplos. Entonces se ha ido adaptando la Iglesia esta simbología, estos símbolos y signos que ya se conocían y se utilizaban desde el origen del cristianismo para darle otra explicación que encajase en lo que ellos están vendiendo ahora, pero que no tiene nada que ver la simbología que se utilizaba en los primeros cristianos con lo que luego la Iglesia ha dicho.
Antes también has mencionado el tarot y la quiromancia, y estas yo creo que se relacionan mucho con la etnia gitana. ¿Es porque ellos son depositarios de ese conocimiento? ¿Es una casualidad? ¿Tú qué crees? No, vamos a ver, los gitanos, es que claro, a los gitanos se les ha dicho de todo, ya incluso hasta ellos mismos decían, la Lola Flores, famosa, que era etnia gitana, decía que ella era la faraona porque los gitanos venían de Egipto. Bueno, los gitanos no vienen de Egipto, son originarios de la India. Vamos a empezar ya por ahí. Los gitanos son originarios de la India. La cultura gitana, que es muy rica también en muchos conocimientos, las cartas del tarot, exactamente como nosotros ahora las conocemos, no era precisamente lo que más utilizaban, ¿no? Ellos tenían otros tipos, otros rituales, eran más quizás lo que hemos visto a veces relacionados con las brujas, los gatos y estas cosas, que no con el tarot. El tarot se inicia en Egipto de alguna manera, pero luego también se hace famoso en el sur de Francia, en Marsella, y bueno, de aquí se habrá incluso visto y se habrá oído o leído que existe un tarot que se llama el tarot de Marsella, ¿no? Incluso de María Magdalena, porque aquí se utilizaban estas figuras y estas imágenes para contar una historia, para contar una historia. Las cartas en sí no revelan nada, o sea, no tienen la capacidad de clarividencia, como he dicho, es la persona es la que va a conectar, la que va a tener esa intuición y la que va a poder percibir lo que pueda acontecer o no. Y se sirve, en este caso, de las cartas, ya sean del tarot egipcio, del Marsella, del que sea, porque hay varios, para interpretar mejor lo que está percibiendo. Pero no es algo que fuese, que en este caso, por la etnia gitana, porque la etnia gitana precisamente como es una etnia o era una etnia nómada, pues no estaba establecida en un lugar físico durante mucho tiempo. Y claro, el tarot se empieza a conocer y se empieza, diríamos, a imprimir y a fabricar mucho tiempo después de la invención de la imprenta, ¿no? Por Gutenberg. Por lo tanto, en el año 1500 y algo, y claro, los gitanos ya llevaban pues, muchos siglos andando por el mundo. Y siguiendo con el tarot, ¿tú crees que si existe una relación directa de los arcanos mayores con las diferentes fases de la obra alquímica? Bueno, las interpretaciones las puede hacer el que entienda que le va a servir. Hay quien solamente cuando echa el tarot habla de los 22 arcanos mayores, no tiene en cuenta los arcanos menores, y en cambio hay quien sí se basa en los arcanos menores para profundizar, por ejemplo, pues en lo que me estás diciendo, pero siempre haciendo, vamos a decir, la pregunta, ¿no? Poniendo la intención, lo que decíamos antes, la intención. Sí, pero no me refiero tanto al hecho de tirar la carta e interpretarla, sino a lo que hay dibujado en esa carta, porque esos dibujos vienen de muy antiguo y, según se dice, pues ahí pueden estar codificados pues diferentes fases de cómo se hace la obra. De hecho, bueno, se ha analizado bastante. Personalmente no creo que el tarot, en general, esté relacionado con la obra alquímica, en este caso, ¿no? Que alguien pues haya querido fabricar una baraja de cartas, un mazo de cartas del tarot, que de alguna forma pueda ir identificando las distintas fases de la obra, pues hombre, puede ser, pero yo personalmente no lo conozco. El tarot son situaciones muy concretas que se pueden producir y que luego el tarotista tiene que interpretar conforme en la posición que van saliendo los arcanos distintos, sean mayores o menores, y solamente utiliza uno u otro, las formas de las tiradas, hay muchas formas de tirar, y cada tipo de tarot utiliza una manera, y cada tarotista utiliza también, aparte, su propia manera de interpretar y de lanzarlos. Es algo muy personal, y como he dicho antes, aquí a mí lo que me vale más es la facultad de la persona, que la persona realmente tenga esa facultad de la clarividencia despierta, desarrollada, y utilice las cartas para ayudarse en la interpretación. Porque, claro, luego hemos visto a muchos o muchas tarotistas que salen incluso por televisión
o en ferias de estas mágicas y tal, que bueno, que aquello parece echando las cartas y claro, lo único que han hecho ha sido aprenderse el librito, que lo que dice cada carta es lo que es, te suelta la parrafada y ya está. Luego veremos a ver, y a veces también las explicaciones como son poco concretas, que son muy abiertas, que pueden fácilmente se puede entender con una respuesta y son varias respuestas a la vez, pues hombre, no lo encuentro muy creíble para utilizar como herramienta si no es la persona, repito, la persona es la que tiene la facultad de intuir. Se puede servir, se puede utilizar del tarot como se puede servirse de otras herramientas, porque el tarot es una herramienta a fin de cuentas, nada más. Y el ojo de Horus que antes has mostrado también podría representarse, o sea, podría ser una representación de la glándula pineal. También, claro, puede ser. Pero bueno, aquí tenemos, te voy a mostrar una imagen que tengo por aquí. A ver si la encuentro aquí. En esta imagen. Sí, aquí tenemos la gran similitud, ¿no? No, es que es el ojo de Horus. A ver, la representación más o menos viene a ser la misma. Esto yo no sé si es una estela verdadera o es una recreación. Como la que he mostrado, pues es una recreación, evidentemente. Hace referencia pues al dios Horus, al hijo de Isis y Osiris, como el que todo lo ve, el que está omnipresente en toda la vida de Egipto, ¿no? De los egipcios. Y en este caso, en estas organizaciones, vamos a llamarlas entre comillas secretas, porque al final casi que sabemos hasta los componentes de estas organizaciones, como los Bilderberg o las que van saliendo, el utilizar esta simbología en un principio, pues pudiera ser que les sirviera para identificarse entre ellos. Hoy día, con todo lo que se conoce y con los medios que hay al alcance y sobre todo con Internet, pues es muy difícil que una organización de este tipo pueda pasar desapercibida, ¿no? Y que si llevan a cabo cualquier hecho, pues que tampoco se descubra, es muy difícil. Hoy día todo esto es prácticamente imposible mantenerlo en secreto. Entonces, lo que antiguamente se utilizaba precisamente para indicar, para dar una información mediante esta simbología, era entre iniciados, es decir, entre personas que compartían un mismo interés, o filosofía, o religión, o lo que sea. Entonces eran, pues bueno, la forma de identificarse entre ellos. Es como los masones. Los masones, no sé si hoy día aún lo siguen practicando, pero bueno, hasta hace un tiempo, cuando un masón iba a otra logia que no era la suya, pues tenía que conocer el salvoconducto, la palabra que le iba a permitir ser aceptado en aquella logia, ¿no? Pues de alguna forma estas simbologías, estos signos, estos símbolos vienen a ofrecer esta información que necesita conocer el que es iniciado y el que está dentro de esa organización para saber qué es lo que se le está diciendo. Y bueno, acerca del ojo de Horus, Benjamín Saavedra comenta en el chat por qué a través de Hollywood y la música nos inundan con este ojo. Sí, perdona, es que no lo he oído. Sí, te repito. Benjamín Saavedra me pregunta en el chat por qué la élite, a través de Hollywood y a través de la música, y nos están inundando con este ojo de Horus, que se supone que es el tercer ojo y que es algo bueno. ¿Por qué por qué lo machacan tanto, digamos? Sí, bueno, hay muchos símbolos, simbologías. También veremos que se hace así con estos dedos, diciendo que es un saludo. Veremos que lo hacía Bush, que lo hacían otros personajes. ¿Quiere decir eso lo que otros dicen que quieren decir? Pues hombre, pues sí o no, dependiendo. Habrá que conocer a aquella persona realmente qué es lo que quiere decir o a quién se lo está diciendo. En los programas, en este caso de televisión, en Hollywood, en las películas, en todos los sitios, siempre, desde hace ya un tiempo, se sabe que se utilizan los mensajes subliminales. ¿Qué quiere decir? Es una forma de adoctrinar
al individuo sin que éste sea consciente de que se le está adoctrinando algo, de que se le está diciendo algo. Se está, de alguna forma, no digo hipnotizar, ¿no?, pero se le está introduciendo una información que él no es consciente, que la está recibiendo y que luego le va a hacer adoptar una forma, va a adoptar una posición, un posicionamiento, una idea política. O sea, están de alguna forma condicionando la actuación del individuo mediante este tipo de mensajes subliminales. Este tipo de mensajes subliminales puede ser perfectamente lo que acabas de comentar, lo que dice Javier Saavedra, que sea mediante el ojo de Horus u otras imágenes que aparecen pues milésimas de segundo, el ojo ni siquiera lo detecta, el ojo humano. En la televisión estos experimentos se han llevado a cabo durante muchos años y se sigue haciendo. Incluso los programas de radio, incluso la música, se introducen esta música o este mensaje, incluso con imágenes que son milésimas de segundos. El ojo humano no es capaz de retenerlo, pero el subconsciente sí. El subconsciente lo retiene. El subconsciente lo retiene y cuando estamos durmiendo, que es cuando se conecta, hablamos en otros programas del sueño, en las fases del sueño, el REM, tal, cuando el subconsciente va a explicarle o va a conectarse con el consciente, es cuando le manifiesta toda esa información mediante sueños, mediante imágenes, de la forma que el consciente lo pueda interpretar mejor. Y efectivamente, esta tecnología se conoce hace mucho tiempo, se está llevando a cabo hace mucho tiempo y no creo que hayan dejado de llevarla a cabo. Seguramente pues está perfeccionada y ahora lo están haciendo, pues ahora mismo lo pueden hacer con nosotros. Sí, pero lo que sorprende, bueno, es el tema este del ojo de Horus en las películas o en los videoclips y demás. No estamos hablando de imágenes subliminales, sino claramente te lo están mostrando ahí. Y lo que sorprende, y que es lo que comentaba Benjamín, es que lo estén utilizando personas que aparentemente no tienen muy buenas intenciones y estén utilizando estos símbolos que en principio son buenos. O sea, ¿por qué personas o colectivos y lo estás diciendo que esconden? Sí. Lo estás diciendo muy bien, Iván. Si a ti se te familiariza con una imagen que en teoría está representando algo bueno, como en este caso el ojo de Horus, en una música, en una película, algo que te gusta, y tú ves esa imagen, tu cerebro, tu consciente la va a identificar con algo bueno. Cuando lo veas en otro momento, en otra circunstancia, o se te haga llegar de otra manera, tu subconsciente va a reconocer como algo bueno. Entonces, una de las intenciones de por qué lo ponen tal, pues sería eso, para que tú eso lo reconozcas inconscientemente como algo bueno. Aunque luego te pones a investigar, a pensar y dices, no, pues si esto es una organización, si esta gente me quiere, pero tú inconscientemente la has visto tantas veces, miles de veces, en películas que te gustan, en canciones que te gustan, etcétera, que lo identificas como es algo bueno. Mira, un ejemplo. Mira, ayer vi un trozo de una película esta de Harry Potter, no recuerdo ahora cuál era, vi unos minutos y había una escena en la que tenían que entrar por un lugar que había un dragón. Ese dragón los iba a atacar, los echaba fuego, los quemaba, tal. Y el que conocía aquello, el que les iba adelante, para que no les atacara y los dejara, cogió una especie como de campana o algo que hacía ruido y empezó a hacerlo sonar. Y entonces el dragón se asustó, se encogió y se fue para atrás y ya no les atacó, sino que estaba temeroso, tenía mucho miedo y ni les atacaba ni se movía. Cuando le pregunta, le dice, ¿cómo que? Dice, porque cuando el dragón oye este sonido, lo identifica y lo relaciona con dolor, como que le van a hacer daño. Y entonces, para que no le hagan daño o dolor, se acurruca y se está quieto. Y pueden pasar, van tocando aquella campana, lo que sea, y pasa. Bien, este ejemplo que yo creo que explica bien por qué cuando están mostrando ese ojo de Horus u otra imagen o lo que sea, lo que están haciendo es que la persona que ve aquello lo va a identificar con algo, lo que a ellos les interese que sea que se identifique. ¿De acuerdo? O sea, es un condicionamiento. Está claro, condicionando. por supuesto. Y no deja de ser un mensaje subliminal. ¿Por qué se dice subliminal? Pues porque de una forma consciente, con el ojo a veces ni siquiera lo captas, ¿no? Eduardo, en el chat desde Perú, pregunta por el significado del Ouroboros.
El Ouroboros es un símbolo que se utilizaba para manifestar diríamos, el infinito. Exacto, tú lo has puesto aquí, que sería la serpiente que se muerde la cola. Nosotros decimos la pesca que se muerde. Es un círculo, o sea, no tiene principio ni fin. Es como el infinito también. Aquí veremos exacto, este muestra más lo que sería incluso el infinito, este que acabas de mostrar. Sería una manera de decir que aquello no tiene principio y no tiene fin. Esa sería la explicación más directa del Ouroboros. Muy bien. Pavel Alvarado, desde Chile, pregunta, ¿es el propósito real de la alta magia? ¿Es conducirnos a ser el divino potencial que somos con todo lo que ello significa? ¿O alcanzar poder sobre los demás para esclavizarlos? No, si fuese a alcanzar poder para esclavizar ya no puede ser alta magia en el sentido que me comentaba él, de potenciar. Vamos a ver. Claro, pero la magia se puede utilizar en los dos Baja sentidos. magia. Está la magia blanca y la negra, ¿no? Bueno, claro, cuando se utiliza el poder, en este caso de la magia, entre comillas, la magia que tiene también una explicación. Yo hablaba antes de los egregores y de los tupales para explicar cómo estas entidades trabajaban para quien le estaba proporcionando su alimento que era la intención y el sentimiento, ¿no? Los sentimientos, que ya hablamos cómo se alimentaban de ellos estos personajes o estos seres, ¿no? Estas entidades. La alta magia o la baja magia, vamos a ver, volvemos a lo que he dicho antes. Tú puedes crear conjuntamente con un colectivo de personas un egregor. Un egregor que va a trabajar en conseguir eso que se le está pidiendo. Podemos hablar, yo que sé, de un partido de fútbol, ¿no? Cuando se unifican todos los seguidores del equipo que va a jugar contra el otro y todos piensan en ganar y están creando un egregor de aquel equipo de fútbol, ¿no? Si hay más público, porque ¿qué ocurre cuando en un partido que los entrenadores siempre dicen tienen que venir todos los seguidores al campo, que nos animen, qué tal, porque es el jugador número 12, porque... Claro, porque es cierto, porque se crea entre todos estos seguidores que están apoyando y tal, se crea un ente, un egregor que va a trabajar para ellos, les va a ayudar. Y si son más seguidores de un equipo que del otro, que hacen más fuerza, ponen más intención y entregan más, en este caso, más sentimiento, pues aquel equipo tiene las de ganar porque tiene una ventaja sobre el otro, que es ese jugador número 12, ¿no? Que no es que sea el público sí es la creación de ese egregor. En la magia, pues ocurriría lo mismo. En mayor o menor medida, será mayor o menor cuanto más personas estén en esa dirección, en esa intención y entregando ese sentimiento. Que incluso cuando es muy, diríamos, muy fuerte, muy persistente, hay momentos en que los expertos dicen que puede llegar a materializarse físicamente ese egregor o ese tupal, ¿no? Y que sería, en algunos casos, pues esa entidad que algunas personas llegan a ver de alguna forma indefinida o antropomorfa, que no saben, pero que saben que están allá y que a veces pues les causa temor pues porque es una especie de sombra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el egregor es una entidad que se crea en base a la intención, al propósito, a la intención y a la fuerza, a la emoción que se le entrega. A partir de aquí, pues dependiendo de lo que el colectivo esté solicitando y en esa dirección y entregando, pues va a ser más fácil que se produzca que no. ¿Y es posible que un egregor sea creado por una sola persona? ¿O no es posible? No es fácil, pero es posible. Es posible porque, por ejemplo, he dicho antes que los sacerdotes, los lamas, los budistas, sobre todo de allá del Tíbet, ¿no? Tienen como una práctica a superar dentro de su iniciación la creación de un tupal, ¿no? Y ellos pueden llegar incluso a veces
no digo físicamente a que se materialice, pero casi dependiendo de aquella fuerza, de aquella intención que le otorgan, porque ellos se están meditando a veces, no sé si días, pero un tiempo tremendo, ¿no? Entonces están concentrados en aquella intención y se llega incluso a materializar, aunque sea por un tiempo muy corto. Esto no ocurre con los casos que hablábamos antes, en una sola persona que dice, pues voy a hacer un ritual porque aquel me cae mal y le voy a hacer vudú o le voy a hacer tal, cualquier cosa de estas. No es la persona sola, es que está recurriendo al egregor de aquella entidad que hemos dicho que ya se había creado por todo ese colectivo de personas que creen en esa religión. ¿Me explico? O sea, cuando, vamos a hablar, un hechicero, un brujo, un santero de estos que empieza a hacer algo, mira, yo voy a hacer esto para atacar a aquella persona, porque, bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo crea él solo? No, está recurriendo a un egregor que ya existe, que ya está creado, que además fue creado por un colectivo grande de personas que constantemente le están proyectando su intención y sus sentimientos. Y entonces esos egregor actúan en la persona a la que has dirigido que se le haga ese mal como una posesión. Y son esas posesiones que luego vemos en esos rituales, que es que luego para poderlos sacar, pues se tiene que hacer prácticamente al revés, ¿no? Entonces, claro, el que no conoce el procedimiento, cómo se actúa, ve aquello desde fuera y, bueno, pues puede pensar que efectivamente aquel hechicero, aquel tal, lo ha hecho por sí solo. No, por sí solo no. Él ha tenido que, de alguna forma, recurrir al egregor de aquel dios, del que ellos conocen, ¿no? De Yemanjá o de quien sea. Entonces, esa sería esa magia, entre comillas, lo que llamaríamos magia, y que seguramente, pues, cuando llega un momento en que la ciencia detecte o conozca cómo se produce todo ese protocolo y que efectivamente ya de una vez pues sepamos que aparte de lo que es los seres físicos, existen otros seres que no son físicos pero que existen y que pueden interactuar con nosotros, bien sea mentalmente o a través del cuerpo astral, pues ya las explicaciones serán más claras, más concretas y bueno, y la gente entenderá mejor cómo funciona. De alguna manera no es lo mismo, no, pero bueno, para que se me entienda, cuando decía Jesús, si tuvierais tan solo un grano de fe de mostaza, le diríais a la montaña, sígueme, y esta os seguiría, lo que está diciendo es que la fuerza de la voluntad tiene, o sea, cuando uno tiene mucha voluntad, mucha fe en que aquello es posible, pone esa fe de verdad a disposición de lo que se está haciendo y se produce. Entonces, ese es el milagro, que la gente cuando no sabe cómo se produce dice, esto es un milagro o esto es magia. Vale, bueno, pues vamos a dejarlo así de momento, pero que el procedimiento, tal como yo lo entiendo, es el que he explicado. Muy bien. Julio Antonio Rosales, desde México, pregunta si una persona puede crear un ente del bajo astral. Bueno, sería un tupal o un egregor, pero es que la consistencia... Y añade la pregunta, ¿qué consecuencias tiene para esta persona que lo ha creado? Bueno, esa persona tendrá que alimentarlo constantemente. Que paga un precio energético, ¿no? Si quiere que exista, porque es que si no, no va a existir, va a ser instantáneo, va a ser como un segundo, ¿no? De que exista, desaparezca, porque eso necesita ser alimentado constantemente. Entonces, habrá que ver qué tipo de egregor ha creado, ¿no? Si es un egregor, vamos a decir, positivo, porque todo esto son energías. Vamos a hablar que ya en las religiones animistas que hemos comentado antes, se sabe que el universo se creó por una vibración. Fíjate lo que dicen los budistas, por ejemplo, bueno, los que practican el vudú. Y en realidad todo lo que existe, todas las energías son vibraciones, es vibración. El pensamiento es una vibración también. La intención, tal, todo eso son vibraciones. Entonces, cuando existe pues un tipo de vibración tan fuerte, tan grande, que es capaz de manifestarse, como sería pues cuando se va a crear
un egregor, un tupal, pues necesita que constantemente se le esté inyectando, se le esté alimentando con ese tipo de vibración. Ahora, ¿qué tipo de vibración es? ¿Qué tipo de energía es? ¿Positiva o negativa? Porque no existe energía mala o negativa y energía buena o positiva. La energía es la misma, es energía. Es el uso que hagamos de esa energía lo que hará que sea malo o bueno. Si ya hablamos en otras ocasiones, los ejemplos que pusimos, ¿no? Se puede utilizar la electricidad pues, para iluminar, para calentar, y eso es bueno, o la puedes utilizar para electrocutar a alguien, y eso es malo, pero la electricidad es la misma, ¿no? Es energía. Y Pedro Marín te pregunta desde Colombia, ¿las palabras tetragramatón qué significado tienen? Bueno, son palabras hebreas que bueno, vienen a significar, si no entiendo mal, porque en ese tema no estoy tampoco muy ducho, el nombre de Dios, de Yahvé, ¿no? El nombre del Dios judío, vamos. Vendría a significar. Muy bien. Y bueno, vamos a ir ya con la última pregunta. Y bueno, como estamos en YouTube, para subir la audiencia, es una pregunta de gatos. Bien. Pavel Alvarado, desde Chile, dice, los animales se dice que son un colectivo espiritual. Entonces, para que el gato se comporte así o tenga todo esto que has comentado antes, ¿no? De cómo es la importancia que tiene el gato en el mundo oculto, ¿se podría decir que viene con un desarrollo avanzado de su colectivo espiritual? A ver, es diferente totalmente al resto de los animales. Es diferente. De hecho, su fisonomía, o sea, aunque es un felino, pero no se parece a los leones ni a los tigres. Los tigres y los leones, los ojos, como os he dicho antes y hemos visto, no son como los de los gatos. Los gatos se parecen más los ojos a los del búho que a los del tigre o del león, ¿no? A los felinos. Son distintos. Incluso, fíjate, bueno, pues algunos de estos datos que seguro que los conocen los que tienen gatos. Una gata cuando tiene el celo, no, por ejemplo, igual que el resto de animales, los perros o los humanos, ¿no? Que tienen la menstruación las hembras, que sangran, los gatos no. Las gatas no tienen menstruación, no sangran. Se pasan de 24 horas que tiene el día, pues se pasan como 18 durmiendo, prácticamente, o 16. Y el resto se las pasan o cazando o comiendo o teniendo relación sexual para criar. Porque el gato prácticamente está criando constantemente, continuamente, ¿no? Es una de las formas que les va a permitir pues, sobrevivir a la especie, porque luego el gato, por contra, esta cualidad que tiene de la curiosidad, ¿no? Que dice el refrán que la curiosidad mató al gato, son muy curiosos y precisamente por esa cualidad que tienen de que todo lo quieren curiosear, que quieren saber, pues muchos les lleva a la muerte, ¿no? Se meten en lavadoras, la mía se metió en una lavadora, por ejemplo, la pude sacar viva, pero se metió, o se mete en sitios que ni te imaginas, o son cazados por otros depredadores cuando no viven en las casas de las ciudades, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no son animales depredadores especialmente, ¿no? Sí, un ratón en casa se dedican a cazar moscas o lo que vean por ahí, pero es un animal muy especial, es distinto a todos los animales, por completo, es muy distinto, ¿no? Y luego pues tiene esa particularidad que son capaces de ver aquello que nosotros no vemos, ¿no? Y se comunican con las personas cuando un gato y digo su amo para que se me entienda, porque los gatos no aceptan tener dueños, cuando están muy interconectados, se podría decir que se comunican telepáticamente, que no hace falta ni que le digas con la palabra lo que quieres, que él ya lo hace o ella ya lo hace directamente, lo sabe. Entonces, claro, ¿cómo se demuestra? Pues hombre, simplemente observándolo. El que tenga gatos y lo haya visto, bueno, lo haya experimentado, pues seguramente me dará la razón. Uno lo lleva a cabo y se va a sorprender, ¿no? Yo he visto otras cosas. A un perro tú no le puedes enseñar a que se suba en la taza del váter y haga sus cosas. A un gato sí.
Y el gato lo hace, ¿no? El gato es muy cuidadoso. Se va a hacer sus necesidades en el cajón del arenero que le digas, o si le has enseñado al váter, y lo tapa y lo limpia, es muy limpio. No se bañan prácticamente porque se están acicalando constantemente, se están limpiando, se están poniendo bien, ¿no? Se están acicalando. Cuando un gato deja de acicalarse, automáticamente tiene algún problema. Cuando ya no hace las necesidades en su cajón o tal, le pasa algo que está enfermo. Te lo dice de otras maneras. Por lo tanto, hombre, pues sí, el gato se podría decir que está a otro nivel con ese colectivo de animales que nos comentaba este amigo, ¿no? Bueno, vamos a tener que cambiar el símbolo que tenemos aquí arriba del pentagrama por un gato, porque cada programa se habla algo de los gatos. Bueno, estamos respondiendo a las preguntas. Yo había dado ese caso Sí. de Oscar como un caso curioso que valía la pena, puesto que entraba dentro del tema, ¿no? Muy bien, José Luis. Pues, bueno, al final ha quedado un programa largo y muchas cosas que se han quedado ahí en el tintero. Y, bueno, Bueno, y ya algunas iremos, preguntas que ya no da tiempo a responder. son temas que se irán respondiendo ya de una forma más concreta cuando se aborden estos temas, porque claro, ya lo hemos dicho, hablar de todo lo que supone la simbología y ocultismo en un programa es imposible, porque se nos va a quedar pendientes muchas cosas. Por eso ya hemos dicho en un principio que se iba a abordar de una forma general, ¿no? Generalizada. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, José Luis, por tus conocimientos y por tu tiempo y por compartirlo con todos nosotros. Y, bueno, nos vemos en el siguiente programa, José Luis. Es un placer, como siempre, y bueno, hasta la próxima. Muy bien. Y, bueno, a todos vosotros que habéis estado aquí en el chat, aguantando estas 2 horas de programa, entre comillas, muchísimas gracias por comentar, por ver el programa y, bueno, a todos los que vais a verlo después grabado, pues lo mismo. Y, como siempre, pues si os ha gustado el programa, pues podéis compartirlo, podéis sobre todo darle likes al me gusta, que vaya subiendo likes. Y, bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra.